Continuamos con Cerrando la Noche. Y a propósito de problemas, vimos también hoy que el ADP ha anunciado un paro de labores para el próximo jueves y viernes en el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional. Esta convocatoria tiene mucho que ver con todo el proceso que ha estado armando el Ministerio de Educación relativo a la sustitución de un conjunto de directores distritales en el que ha utilizado una metodología a la que se opone la ADP, es el tema este de la selección de las ternas para proceder con esa sustitución. Y yo no sé si en esto efectivamente se mueve algún interés de carácter político y no necesariamente técnico que esté enfrentando al ADP con la cabeza del ministerio, el señor Navarro. Y digo esto porque tampoco entiendo por qué no se convoca un concurso puro y simple, sin tener necesariamente que precalificar a 3 personas, sino que el que reúna las condiciones sea evaluado por el comité correspondiente y ese sea el que se gane el puesto, porque posiblemente en estos procesos de preselección pueda darse algún nivel de discriminación y que personas que tengan capacidad pero que no responden a determinadas cosas puedan ser excluidas. Yo creo que hay que buscar la forma de manejar esto y que esta situación no afecte el año escolar, porque ya no se trata solo de una reivindicación, en este caso de carácter laboral, es otro tipo de reivindicaciones y que no debiera afectar el calendario escolar, sino que esto debiera discutirlo las partes sin que necesariamente tengan que recurrir a los métodos de fuerza como son los paros y la huelga en el gremio que aglutina a los profesores de la República Dominicana. Ya está con nosotros nuestro invitado de la noche, que saliendo de aquí se irá a montar a un avión. Bienvenido, Dexter. Efectivamente, saliendo de aquí, de cerrar la noche, estaré partiendo hacia el viejo continente, específicamente Hungría, la ciudad de Budapest, y después trasladándome a Milano, en Italia, y Madrid, en España, donde estaré en distintas reuniones políticas, mayormente de lo que se refiere a la familia política demócrata cristiana, conservadora y liberal del continente europeo. Yaxer, cuando estuvimos aquí la última vez, hablamos un poco de la difícil situación de Alemania y su primer ministro, su canciller. Canciller federal, es el término que se usa. Título con que se designa. Había otro que usaba el título Führer, pero, ese no lo vamos a citar. Ese no. Que sacó posiblemente sus peores resultados electorales, que no le permitió con facilidad poder pactar la gobernanza, aunque ya en estos días sí se anunció la llegada de un acuerdo. Háblanos un poco de esto. Sí. Como hemos hablado en varias ocasiones en este programa, cuando hemos analizado los certámenes electorales de países que tienen un sistema de gobierno parlamentario, no gobierna necesariamente quien gana las elecciones o quien logra la mayor cantidad de votos, sino quien logra comandar la mayoría dentro de lo que se refiere a la legislatura. Es decir, el que saca mayor cantidad de representantes, ya sea diputados o senadores. Y si no la saca, quien logra formar la coalición que logre dicha mayoría, que es lo que, por ejemplo, hemos visto en otros países, como es el caso de Portugal, que el partido que quedó segundo lugar, el Partido Socialista, fue el que logró formar gobierno porque logró que los partidos que quedaron en tercer y cuarto lugar le refrendaran el apoyo para formar gobierno. En Alemania, ¿qué pasó? En Alemania, la coalición más votada fue la coalición demócrata cristiana, que encabeza Angela Merkel, la Unión Demócrata Cristiana, con un 33% de los votos. Sin embargo, eso no fue suficiente para formar gobierno por sí solo. Y hasta ahora habían estado gobernando con el Partido Socialdemócrata. Pero ¿qué pasa?
el Partido Socialdemócrata, tradicionalmente el rival principal de la democracia cristiana, ha gobernado 8 de los últimos 12 años con dicho partido y considera que eso lo ha desdibujado y que le convenía más ir a la oposición para renovarse haciéndole frente a Angela Merkel. Sin embargo, eso no fue posible porque dejaron sin ninguna alternativa de formación de gobierno a Angela Merkel, porque los otros partidos, los que quedaron tercer, cuarto y quinto lugar, no permitían una coalición. Entonces se obligó a que negociaran Angela Merkel con el Partido Socialdemócrata una nueva gran coalición. Gran coalición se refiere a cuando son los dos partidos más votados los que gobiernan. Y entonces ya luego de 4 meses de discusiones, la semana pasada llegaron al acuerdo de continuar en gobierno los socialdemócratas y demócratas cristianos, con el acuerdo de que ahora no solamente le tocaría el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros, a los socialdemócratas, sino el Ministerio de Hacienda, que en los países europeos, o mejor dicho, en los países ricos, tiene mucho poder. Pero ¿qué pasa? Eso tiene que ser ahora refrendado por los militantes del Partido Socialdemócrata, que deberán votar en una encuesta por correo si apoyan dicho acuerdo. Y eso no está del todo cierto, tomando en cuenta que hay muchos que quisieran que el partido fuese a la oposición. ¿Militantes o delegados? Militantes, es decir, 500.000 personas que han pagado... Que están empadronados. Que están empadronados y que pagan la membresía en dicho partido, porque en esos países los miembros no solamente tienen un carnet de ya, sino que tienen deberes, como es el hecho de pagar una membresía. Entonces, por ejemplo, el ala juvenil del Partido Socialdemócrata se opone a seguir gobernando con Merkel porque dicen que ha completamente vaciado de contenido al partido. Y de por sí esa es la misma crítica que tienen mucha gente en el partido de Merkel, que dicen que la unión con los socialdemócratas le ha quitado... Le ha perjudicado en lo ideológico. Entonces vemos que es muy difícil uno apelar al centro. Y por eso precisamente el presidente hasta el día de hoy del Partido Socialdemócrata, Martin Schulz, que fue el candidato que se enfrentó a Angela Merkel, decidió no entrar al gobierno, que le tocaba ir como ministro de Relaciones Exteriores, y de hecho no solo no va a entrar al gobierno, sino que renunció como presidente del partido para que el debate no sea, según sus palabras, sobre él, sobre su persona, sino sobre si darle un gobierno a Alemania o no. Y esto es lo que ha estado pasando en varios otros países. Recordemos que España tuvo que repetir elecciones antes de iba justamente de tu país, España. ¿Por qué se le teme tanto en estos países tener que ir a una segunda ronda de votación? Porque a veces eso es como mencionarle al diablo la cruz, como dice la gente. Sí, el tema es que no se trata de una segunda ronda. Como tenemos, ¿una elección nueva? Es una elección nueva y eso es un mensaje casi que lamentable de parte de los partidos políticos. Porque lo que estamos diciendo es, Junior quiere ser presidente y yo quiero ser presidente. Y también aquí nuestros camarógrafos, que hay 2, quieren ser presidentes. Entonces quedamos en un resultado inconcluso y decimos, bueno, vamos de nuevo a ir a elecciones. Y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Entonces lo que está diciendo es que el electorado es que se está equivocando. Señores, ustedes se equivocaron, vamos a votar de nuevo. Y si efectivamente pudiera ser una equivocación, lo cierto es que si no le dan la mayoría a ningún partido en esa elección, eso conlleva a consensos. Ahora, en algunos países eso es más difícil que en otros. Porque, por ejemplo, en Italia esa siempre ha sido la tradición, que han sido gobiernos. En Grecia la tradición habían sido coaliciones, pero en España siempre habían gobernado los partidos grandes por sí solos. Entonces el hecho de que el Partido Socialista Obrero Español se viera obligado a tener que apoyar un gobierno del Partido Popular sin asumir cargos en el gobierno fue un golpe muy fuerte para la partidocracia de dicho país, que es muy distinto a lo que ha pasado en República Dominicana. Pero esto después de la repetición de las elecciones. Después de repetirlo. Porque la tendencia era una tercera elección, si no llegaban a acuerdo. La tendencia era eso, o sea, porque ya estaban completamente acorralados. Y por ejemplo, aquí en República Dominicana, que tenemos un sistema de coaliciones, principalmente desde el año 1996, todavía gran parte de nuestro electorado sigue con la nostalgia de ese partido grande, único, que podía ir a las elecciones por sí solo y ganar el poder. Y eso ya no existe. Solamente un partido que tenga el aval del gobierno puede ganar elecciones por sí solo, y ni siquiera es por sí solo, porque incluso no hablamos únicamente del cargo presidencial, hablamos, por ejemplo, de alcaldías, de senadurías y temas así. Entonces, en la mayoría de países, salvo el caso de Estados Unidos, que tiene un sistema de distritos uninominales, lo cierto es que se están obligando a mayores consensos entre partidos incluso de pensamiento distinto, que es el caso que va a darse en Italia, que tiene elecciones generales el próximo domingo 4 de marzo,
las encuestas no dan que ninguno de los partidos pueda gobernar por sí solo, y lo que se vislumbra es que el Partido Democrático, que es el partido que tiene la tradición postcomunista, va a tener que gobernar con Silvio Berlusconi, que está viviendo un renacer político, porque las crisis que ha vivido Italia, similar a lo que pasa tradicionalmente en República Dominicana, cuando tenemos crisis comenzamos a añorar temas del pasado, como tú bien mencionabas, que hay algunos que añoran un pasado de 1961, 1930 y demás. Bueno, que culminó en el 60. Que culminó en el 61. En Italia todas estas crisis han rehabilitado a quien había salido en desgracia del poder en el año 2013 y que hoy en día lidera las encuestas, aunque no pueda gobernar por sí solo. Pero cuando uno ve eso, Jackson, y no me he sentado a analizar esto, sí. ¿Quién está en crisis, las sociedades o sus líderes? Es una mezcla, porque por ejemplo, en los sistemas presidenciales... Cuando me refiero a sociedades desde el punto de vista de su pensamiento. Sí, sí. El tema es que cuando estamos hablando de sistemas presidenciales, generalmente el colapso de un gobierno es una crisis política sin precedentes, porque para que caiga un presidente en los sistemas que tienen dicha figura, tienen que acontecer muchísimas cosas. Pero cuando estamos hablando de un sistema parlamentario, para que caiga un gobierno pueden caer 5 en un periodo de 4 años, que fue lo que pasó en Italia. Basta con que el Parlamento no se pongan de acuerdo. Basta con que el partido que postula, el primer ministro diga, bueno, ya no te queremos, vete, te deseamos lo mejor, que es lo que ha pasado incluso con figuras como Margaret Thatcher, que recordaremos que cayó porque su partido conservador decidió que ella ya no era la figura para encabezarlo. Ahora bien, cuando estamos mezclando las crisis políticas con crisis económicas, ahí sí hay una crisis social. Porque una cosa es que haya una crisis a lo interno de un partido, como fue lo que pasó con Margaret Thatcher, una crisis como la que ha pasado con otros gobernantes, pero cuando eso se mezcla con recesiones económicas, con ansiedad debida a los cambios económicos y los flujos migratorios sin precedentes en algunos países, entonces eso sí crea una crisis de la sociedad, que es lo que se ve en Alemania, que recibió alrededor de 1.5 millones de refugiados en el año 2015 y es lo que está pasando en Italia, donde por ejemplo, por estar en el Mediterráneo y por estar tan cerca de Libia y del norte de África, ha recibido cientos de miles de migrantes. Entonces ahí sí hay una crisis de la sociedad que termina repercutiendo en la política que estaba de por sí tambaleada por la crisis económica. Y volviendo a Alemania, sí. Supongamos que en la consulta sí. que va a realizar el Partido Socialdemócrata hasta el 2 de marzo sea un resultado no esperado, sí. que la militancia de ese partido no apruebe la coalición sí. con la canciller y la democracia cristiana. Sí. Entonces, ¿estarían abocados a repetir las elecciones? Hay dos opciones. Una, que es la que ha querido evadir a toda costa la canciller federal Angela Merkel, sería gobernar en minoría. Eso es posible constitucionalmente y se trataría de solamente buscar el apoyo ad hoc de los partidos opositores en cuanto a iniciativas específicas, como es el caso del presupuesto. Si logra aprobar su presupuesto y después negociar mayorías en los distintos temas, entonces pudiera gobernar, pero eso es muy inestable y pudiera conllevar a que en cualquier momento caiga el gobierno, y en un país que se ha vendido de manera exitosa durante muchos años como el eje de la estabilidad europea, tener un gobierno tan inestable sería muy indeseable para la canciller federal. Entonces, muchos sí preferirían ir a segundas elecciones. Ahora bien, las encuestas dan que el partido que muchos indican como el heredero del sentimiento nacional socialista, la llamada Alternativa por Alemania, que es el partido más ultraconservador de dicho país, pudiera incluso desplazar a los socialdemócratas como el segundo partido más fuerte. Y entonces, de por sí, los socialdemócratas, que han bajado de un 28% en el año 2013 a un 20% el año pasado, están ahora mismo en alrededor de un 18%. Entonces, para ellos, de por sí, tampoco sería deseable repetir elecciones, que de por sí pudieran dar un resultado aún más convulso de lo que se tiene actualmente. Bien, con el permiso de Jackson Román, vamos a una pausa y en breve continuamos con esta conversación. Continuamos con Cerrando la Noche
Y como Jackson es un seguidor experto de los temas internacionales, eso no quiere decir que él descuide lo local, pero De ninguna está manera. enfocado, dándole seguimiento siempre a la actualidad nacional e internacional. Y hablábamos de la situación de Guatemala, Sí. que yo decía vuelve a darle una lección a muchos de los países latinoamericanos, incluyéndonos a nosotros, en el tema relativo a la determinación, porque yo creo que ya se puede hablar de una determinación de ese país, de investigar y someter a la acción de la justicia los procesos de corrupción que puedan ser contactados en Guatemala. Yo decía que no solo es el caso, digamos, de Otto Pérez Molina y de su vicepresidenta y del grupo que estuvo involucrado. Hay que recordar que un hermano y un hijo del presidente actual también fueron en esa investigación. No recuerdo si la SECSI tuvo algún tipo de participación, pero el hecho es que fueron investigados y sometidos y condenados. Sí, fue la CCI pero, en esa ocasión. Además, vemos ahora el caso de Álvaro Colón, que se olvidó decir que, si mal no recuerdo, se divorció con la mujer para que fuera candidata y que el Tribunal Constitucional le objetó el divorcio y la candidatura. En esa ocasión, pero después ella sí fue candidata. Sí, no, cuando estamos hablando cuando él era presidente todavía. Entonces, háblame un poco de la situación de Guatemala. Bueno, el expresidente de Colombia, Mariano Ospina, tiene una frase muy famosa y muy citada aquí en República Dominicana que decía: más vale un presidente muerto y no un presidente fugitivo. Y lo que hemos tenido en América Latina durante los últimos años es que quizás no hemos tenido muchos presidentes muertos, pero sí hemos tenido varios fugitivos y muchos otros presos. Y es el caso de Guatemala. Guatemala, que tuvo un retorno a la democracia en el año 1985, de esa fecha en adelante ha elegido 8 presidentes. De esos 8, 3 han ido presos y 1 está fugitivo en Panamá, que es el caso que tú recordarás de Jorge Serrano. Entonces, en el caso de Guatemala, por ejemplo, no solamente Otto Pérez Molina y hoy Álvaro Colón, sino también el presidente Alfonso Portillo, que no solo fue arrestado, sino que fue extraditado a Estados Unidos. Un caso bastante llamativo, que cumplió su condena en Estados Unidos y volvió, y ahora es popular en Guatemala, pero ese es otro tema. Con Álvaro Colón, que es el único presidente de estos 8 electos desde el retorno a la democracia, que pertenece a una denominación de centro izquierda, su partido, la Unidad Nacional de la Esperanza, partido miembro de la Internacional Socialista, muy cercano al Partido Revolucionario Dominicano de República Dominicana. Estuvo presente en el año 2015 en el acto de alianza entre el PRD y el PLD. Sí. Es un gran amigo de Miguel Vargas y es una persona que ha tenido un gran perfil internacional. A mí mismo me ha tocado compartir con él en varias ocasiones. Tengo lo que pudiera considerar una amistad, guardando las diferencias por edad, por profesión y lo demás, con Álvaro Colón, que fue mi coordinador cuando fui observador de las elecciones en Honduras, tan reciente como en noviembre. Lo considero una persona que había tenido un comportamiento institucional. Ahora bien, eso él tendrá que probarlo ahora en los tribunales, no en la percepción de Yatzel Román o de los demás, porque, como bien hablabas, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, ha tenido un rol de persecución... de investigación, persecución. Persecución e investigación activa contra todos los sectores políticos, porque se había hablado que había casi que un fanatismo de parte de esta comisión, encabezada por personas que sí habían tenido un perfil político de la izquierda, que entonces estaban persiguiendo a la derecha. Pero ya hemos visto que todos los pensamientos políticos han estado siendo perseguidos. Ahora bien, esto no necesariamente quiere decir que sea una lección para los demás países. ¿Por qué? Porque hasta ahora la CICIG no ha logrado una sola condena. Ninguna de estas personas que han estado siendo investigadas han sido condenadas. Sí han tenido estos arrestos completamente espectaculares, llamativos, de circo, pero no han logrado las condenas. Y es que estamos viendo que muchos de estos casos han sido incluso por tecnicismos. En el caso del hijo y hermano del actual presidente de la República, Jimmy Morales, fueron arrestados de una manera espectacular por un caso que aquí, por ejemplo, sería solamente fruto de chisme, que fue el caso de unas facturas hechas para un desayuno que la novia
del hijo del presidente en el año 2009, cuando él incluso no era presidente, llevó a cabo. Y también hemos tenido el caso, por ejemplo, del alcalde Álvaro Arzú, que también está siendo investigado, y esto es lo que ha llevado a muchas personas a decir que si bien esto puede tener el efecto positivo de un cambio cultural en Guatemala, que como país latinoamericano al fin ha tenido una gran tradición de corrupción, lo cierto es que se pudiera muchas veces ver como extremismo y que pudiera ser más contraproducente a la larga. Vimos el año pasado que el presidente Jimmy Morales se reunió con Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU, pidiendo que sea retirado Iván Velázquez, que es el director de la CICIG, porque considera que lo que hay es una persecución política. E incluso ese pedido fue aplaudido por muchos de los sectores políticos guatemaltecos que hace tan reciente como 2 años y medio están aplaudiendo a dicha CICIG cuando cayó el gobierno de Otto Pérez Molina, pero es que Otto Pérez Molina solamente fue una ficha y la vicepresidenta Roxana también fue solamente una ficha, pero después de ahí toda la clase política guatemalteca se ha visto con algún caso u otro y pareciera que las cárceles guatemaltecas van a terminar pareciéndose más a un country club que a una prisión por la cantidad de gente, porque no estamos hablando únicamente del presidente Álvaro Colón, estamos hablando de que su gobierno casi completo fue arrestado hoy. Tenemos al ministro de Gobierno, al ministro de Finanzas, al ministro de Defensa, al ministro de Cultura, al ministro de Deporte, al ministro de Educación, al ministro de Cultos y demás. Todo el que firmó lo que consideran fueron estos subsidios irregulares a buses fantasma en Guatemala. Y eso tendrá que dirimirse en los tribunales, pero mientras tanto Álvaro Colón fue arrestado el día de hoy. ¿Y qué lectura debemos darle nosotros al accionar de esta comisión? Sobre todo, digo yo, República Dominicana, sí, que seguimos teniendo fuertes debilidades. Que es el otro extremo, porque yo estoy hablando de que Guatemala es un extremo en la cuestión de arrestar a todo el mundo, pero República Dominicana es el otro extremo en el sentido de no hacer nada. Aquí vivimos en la cultura del deja eso así. Dejar hacer, dejar pasar. Quizá por ser un país de una sociedad más pequeña, una población más pequeña, donde todos nos conocemos, son muy pocas las personas que verdaderamente quieren llevar los casos hasta el fin de sus consecuencias, por el tema de que quizá tú y yo podemos conocer a los familiares de la persona que acusamos, podemos haber compartido con dicha persona, y eso crea una cultura de impunidad reinante en la cual los poderosos se benefician con el hecho de que la mayoría de los casos no pasan siquiera de la sección de instrucción. Si yo mal no recuerdo, creo que justamente la ratificación de la Comisión Internacional contra la Corrupción de Guatemala se hace en el gobierno de Álvaro Colón. Álvaro Colón, efectivamente. Se hace en el gobierno de él. Sí. Y yo decía que nosotros, a partir de nuestra realidad, pudiéramos tomar eso como experiencia, la creación de un organismo de esa naturaleza, de manera tal que los lazos de familiaridad, de amistad, no medien. Sí, que ese ha sido el tema, tomando en cuenta que son extranjeros los que dirigen esta comisión, entonces ahí no median esos lazos que pudiéramos tener nosotros los dominicanos con los demás. Así es. Jackser, vamos a agradecerte. Muchísimas gracias. Desearte un feliz viaje en tu gira por Europa. El viejo continente. Que cuando regreses, venga con informaciones fresquecitas a compartirla con la audiencia de Cerrando la Noche. Cuenten con eso. A ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos nuevamente en Cerrando la Noche.